Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Muchas gracias por estar en esta que es la última sesión de este ciclo de conversatorios religiosamente seculares. Y pues hoy tenemos una sesión súper interesante que a mí me parecía que era muy importante que lo tuviéramos dentro de esta conversación sobre la tradición secular y la religiosidad o las personas, de las personas sin religión, ¿no? Para presentar una propuesta de sistema religioso pues muy diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados y acostumbrades. Hoy vamos a hablar un poco sobre satanismo ateísta. La sesión de hoy es Alabado sea Satán, aproximaciones al satanismo ateísta. Y pues bueno, para esta sesión tenemos un invitado de primer nivel que es Miguel Pastor. Él es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, en donde se doctoró con la tesis titulada El satanismo y su práctica mágica, una visión de conjunto, aprobada con sobresaliente cum laude. Es vocal en la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. Además, es presidente y cofundador de la Asociación Satanistas de España. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Buenas noches, que aquí son las 10, pero vamos, sin problema. Yo encantado de estar platicando con ustedes. Sí, no, muchísimas gracias por hacerte. Ya desde hace tiempo queríamos que colaboráramos juntos con el CEMIR y al fin se pudo hacer una colaboración. Y bueno, como mencionaba en un principio, este ciclo, o sea, esta plática que tenemos hoy se enmarca en un ciclo sobre las llamadas personas sin religión, qué tanto realmente son personas sin religión o otros tipos de sistemas religiosos que surgen como opción o alternativa a los sistemas religiosos más comunes, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría que comenzáramos esta plática con, pues, una pregunta básica, ¿no? Para iniciar, ¿qué es el satanismo ateísta y por qué se puede considerar una religión? Bueno, todas las formas de satanismo están evidentemente enfocadas en la figura de Satán. Ya dependiendo de la corriente, de la rama, pues algunos pueden ver esta figura como un símbolo, un arquetipo. Dentro de enfoques ateístas también hay quien lo ve como una personificación de distintos aspectos de la psique, a mayores de quienes puedan verlo como una energía, como una entidad sobrenatural, etcétera, ¿no? Dentro de todas las posturas intermedias que pueda haber. La cuestión es que independientemente de esta visión sobre la naturaleza de Satán, se le entiende como una encarnación de la rebeldía, del espíritu crítico, de la búsqueda de conocimiento, de la búsqueda de libertad, del individualismo, también podría decirse. Entonces, el satanismo ateísta, evidentemente, es la rama del satanismo que ve a Satán de esta forma más simbólica, como un personaje literario o como un arquetipo psicológico, pero que a pesar de ello no deja de considerarlo pues, una figura inspiradora y relevante, ¿no? A la hora de conformar todo un sistema religioso y de pensamiento, ¿no? Desde mi punto de vista, el satanismo puede considerarse una religión porque, independientemente de esto, ya digo, que si se le considera una entidad real o algo simbólico, no deja de ser un movimiento que, bueno, al fin y al cabo está basada a nivel filosófico, un movimiento que está basado a nivel filosófico en esta figura, que no deja de tener valor espiritual. Además, el satanismo tiene rituales y tiene un valor identitario para la persona. Además, está reconocido ya en otros países como una entidad religiosa. Es el caso de Estados Unidos y de Suecia. Que me parece, o sea, creo que también entra aquí la discusión sobre la definición de religión, ¿no?
y lo pensaba como las primeras definiciones de religión desde los estudios de las ciencias de las religiones que hablaban que se dividía por una parte en creencias y por otra parte en prácticas, ¿no? Entonces nos comentas que tiene también, o sea, tiene un sistema de creencias y también un sistema de prácticas, ¿no? A mí me gusta más como una perspectiva justo simbólica, como la de Clifford Geertz, que habla de un sistema simbólico que da pues también un orden en la vida y que también tiene una eficacia simbólica. Y pues aquí también vemos cómo esta imagen de Satanás y todo lo que representa, que también es curioso, ¿no? Cómo no se deslindan de la perspectiva cristiana de lo que es Satanás, sino que retoman, pero como que dándole la vuelta, ¿no? Entonces, no se ve como algo dañino, sino que se retoma esta característica de rebeldía, de conocimiento, de razón y sabiduría, y pues se crea todo un conjunto de saberes y de prácticas, y bueno, como sistemas religiosos como tal, alrededor de esta figura. Yo Entonces, lo insisto cual me en parece que, sumamente interesante. Ajá, perdón. yo insisto en que es una relectura en clave neutro o Ujú. positiva de las Ah, ok. diferentes cuestiones que normalmente se le han atribuido a la figura de Satán. No es que a nivel moral todas estas cosas truculentas, grotescas, malignas se consideren buenas, sino que, por ejemplo, bueno, desde la perspectiva cristiana, por poner un ejemplo, la lujuria como pecado evidentemente sí tiene como algo negativo, mientras que desde el punto de vista del satanismo se hace la relectura considerando a Satán pues, un símbolo de libertad, incluyendo la libertad sexual, ¿no? Por no dejar de ser una figura vinculada con la carnalidad. Es en este sentido donde sí hace una relectura del personaje, pero no habría que entenderlo como la adoración al mal, evidentemente, ¿no? Ujú. Y bueno, al fin y al cabo estas relecturas no son, hay que aclarar que no son nuevas tampoco, sino que son herencia de distintos autores románticos, particularmente ingleses y franceses, pues que a finales del XVIII o ya entrado el siglo XIX, pues sobre todo desde una perspectiva artística, literaria, ya hacían estas relecturas en clave positiva, pienso también en los primeros anarquistas, por ejemplo, y bueno, pues son estas perspectivas, esta visión de la que bebe el satanismo contemporáneo. Que justo pensaba cómo esta idea del bien versus el mal es una perspectiva muy, que estamos muy, tenemos muy introyectada por el cristianismo, ¿no? Esta perspectiva religiosa y moral de ver el bien por sobre el mal y esta dualidad como de lo que es bueno, lo que es malo es inherentemente malo y ya, pues creo que es una perspectiva que hemos bebido del cristianismo, ¿no? De este sistema religioso. Entonces, a mí me gustaría preguntarte ahora, ¿qué es lo que diferencia al satanismo de otras religiosidades más hegemónicas, más populares, como el cristianismo, y también culturalmente populares, ¿no? Porque a pesar de que, como hemos estado viendo en este ciclo conversatorio, muchas personas ya no se identifican como cristianas, culturalmente seguimos reproduciendo muchas cuestiones que vienen de esa religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al satanismo de estas perspectivas? Pues mira, tal y como has planteado la pregunta, una de las primeras cuestiones que subrayaría es precisamente la intención de ser hegemónico o no serlo. Creo que esto es algo que en cristianismo y en islam está muy claro, pero el satanismo, al ser una religión tan individualista, y esta es una de las cuestiones que lo diferencian de otras religiones, no entiende que sea un movimiento que tenga que expandirse o tener una presencia marcada muy vinculada con la política o con el estado de turno, ¿no? En este sentido, normalmente incluso suele entenderse a sí mismo como un movimiento de resistencia, más que de expansión, ¿no? Y de reivindicarse como la única religión verdadera, ya digo, cosa que el satanismo no hace y creo que sería incoherente que hiciera desde su propia perspectiva, ¿no? Y bueno, retomando lo que he comentado del individualismo, el islam y el cristianismo pues sí intentan expandirse, no dejan de transmitir un mensaje que consideran válido universalmente,
mientras que el satanismo seguramente piense que, bueno, que esto puede depender más del carácter de la persona, y como está focalizado sobre todo a satisfacer objetivos personales y a desarrollarse también intelectualmente, claro, el satanismo consiste en que cada practicante llega a convertirse en su propio Dios, ¿no? De ahí, digamos, como un pequeño salto de estatus en el momento en que el satanista se reconoce como tal, pero este concepto de autodivinización, que bebe directamente de estas relecturas en clave positiva de todos los mitos de Satán. Pienso en el Génesis, cuando se dice comed del árbol del conocimiento del bien y del mal y seréis como dioses, pues este concepto de autodivinización viene de ahí. Y claro, como digo, podríamos llamarlo un sistema para conformar un sistema propio, digamos, que es un método, no es un fin en sí mismo como probablemente se reivindique en otras religiones. Sí, me parece súper interesante esta diferenciación que me parece como primordial o básica. Cómo otras religiones como el cristianismo o el islam hacen mucho énfasis en esta idea de la comunalidad, ¿no? De que la sociedad, somos parte de una sociedad, o somos parte de una comunidad, que somos parte del cuerpo de la iglesia de Dios. Y esta religiosidad, como este satanismo, hace mucho énfasis en la individualidad y en el crecimiento propio, ¿no? Creo que simplemente desde esta diferenciación, pues ya hace que sea, eh, pues muy diferente, ¿no? Ya en diferentes aspectos. No sé si esto tenga que ver también con esta diferenciación entre el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. Puede tener que ver. Bueno, claro, para quien no que no esté familiarizado con estos términos, el satanismo se ubica dentro de lo que en la tradición esotérica de Occidente se denomina sendero de la mano izquierda, que son pues, bueno, aquellos movimientos que beben del individualismo, que se caracterizan por esta autodivinización. Y el tercer rasgo que le identifican los diferentes expertos es el del antinomismo. Nomos es ley en griego y bueno, podría entenderse como la oposición a estándares o normas sociales, religiosos, culturales, que precisamente podrían ser un impedimento para el libre desarrollo de los proyectos de vida y del proceso de autodivinización del satanista, ¿no? Mientras que los movimientos del sendero de la mano derecha, que no deja de ser un término esotérico también del 19, que procede del Tantra, pero bueno, en la actualidad dentro de la terminología de estos sectores es donde podría ubicarse más a los movimientos religiosos o espirituales que buscan la conexión con la divinidad, fundirse con ella de alguna forma o seguir los preceptos marcados, ¿no? Entonces, sí, parte tiene que ver con esto, pero no habría que tenerlo como una consecuencia de, como somos sendero de la mano izquierda, hay que hacer esto, ¿no? Es más bien una etiqueta que nos sirve para ver los rasgos comunes y ya empezar a categorizar todo este movimiento. Entonces, no busca ser una respuesta o no es algo intencionado frente al cristianismo, desde mi punto de vista, esta cuestión del individualismo en este caso. Pero sí, vamos, como has comentado, no existen conceptos, igual que dentro del cristianismo existe el concepto de la cristiandad y cierta hermandad entre creyentes o correligionarios, en el satanismo no existe una satanidad, ¿no? No se habla tanto del conjunto, no se hace tanto énfasis en el conjunto de los practicantes que haya, porque se entiende que es un camino que uno sigue de una forma propia, individual, pero que en definitiva no pone el énfasis en el grupo. Se entiende también que muchos satanistas pueden tener la necesidad por una cuestión social o simplemente intercambiar perspectivas con otros correligionarios, pues sí, intercambiar información, debate, socializar, pero no suele ir mucho más allá de eso. En el satanismo no van a encontrarse, por ejemplo,
costumbres o prácticas como la misa católica o el rito islámico de consagrar un día para celebrar una ceremonia conjunta como una costumbre, ¿no? Como un precepto marcado, sino que esto en cualquier caso vendría por pura iniciativa propia pues, de todas las partes que quieran verse implicados en ello. Y de hecho la mayoría de los rituales que se celebran en el satanismo son individuales. Sí, no creo que es como una de las religiosidades que yo he conocido que más énfasis dan a la individualidad, pero que en general he visto que muchos de los nuevos movimientos religiosos tienen mucho a una perspectiva más cerrada en el sentido de que no tienen esta búsqueda de expansionismo como lo tuvo el cristianismo, como lo tiene actualmente también, pero sí como una perspectiva más cerradas como en los paganismos contemporáneos, ¿no? De que pues somos como nuestro círculo, nuestro aquelarre, y ya, ¿no? Y veo que el satanismo pues hace como aún más énfasis en esta cuestión de la individualidad. Y hablando de estos como nuevas alternativas religiosas, ¿por qué crees que, bueno, sé que eres pues un líder y un referente en el satanismo no nada más de España, sino del mundo hispanohablante? ¿Por qué crees que en países tradicionalmente tan católicos o culturalmente tan católicos como lo es España o como lo es México, hay personas que buscan el satanismo como opción religiosa? Bueno, antes de entrar a la pregunta, te voy a matizar lo de líder. Claro, hay que entender que el satanismo no funciona de una manera piramidal, jerárquica, como la Iglesia Católica, que en realidad es la excepción. El Islam o el judaísmo funciona de una forma mucho más horizontal y el satanismo es así. Yo siempre insisto en que no me considero ningún gurú, ningún tipo de líder religioso, que más bien puedo ejercer a veces, por lo menos cuando se habla de mi asociación, de representante y a veces de cabeza visible, más allá de ser un coordinador de actividades, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otra parte, si esto ha tenido calado en países como España o como México, bueno, al fin y al cabo el satanismo está bastante extendido, principalmente extendido, de hecho, en países de la órbita occidental, y que culturalmente pues sí que tienen estas raíces cristianas, ¿no? Que al fin y al cabo también son los mismos países que en las últimas décadas, los últimos siglos, si quieres llamarlo así, a raíz de la Ilustración principalmente, pues se han ido secularizando más. Entonces es precisamente esta fusión de haber tenido como ciertas raíces en el cristianismo, pero también mezclándose con esta tradición secular, es por donde ha ido desembocando, ¿no? Yo creo que no se puede entender el satanismo sin las dos cosas, aunque casi suene contradictorio. Por otro lado, una de las cosas que he observado más es que el satanismo está más movilizado y tiene más visibilidad y más presencia en países donde o existe una vinculación muy clara de la Iglesia con el Estado, y tiene, ya digo, un poder y una influencia clara, o por lo menos lo tiene a un nivel más social, que si no es por un aspecto legal, es por un aspecto de presencia en cuanto a números, ¿no? Presencia demográfica. Y en este aspecto seguramente se deba a que puede surgir como una reacción, ¿no? Por ejemplo, en Alemania o en Francia no veo que el satanismo puede estar tan movilizado como en sitios como Polonia, Italia, España y particularmente Estados Unidos, ¿no? Canadá también tiene sus cosas, pero claro, no tiene la misma sociedad ni funciona legalmente de la misma forma que Estados Unidos en cuanto a trato con las distintas religiones, ¿no? Entonces, para mí está relacionado con estas cosas. No lo veo como una contradicción, aunque, bueno, también hay que tener en cuenta que el satanismo no es algo exclusivo, como ya he dicho, del ámbito occidental y culturalmente cristiano, sino que también he sabido de satanistas en Marruecos. Ha llegado a contactar conmigo también gente de Arabia Saudí, con una curiosidad bastante sincera. Además, he conocido satanistas de Túnez, por ejemplo. Sé que algunas de las principales órdenes mágicas dentro del satanismo tienen capítulos en países como Japón,
por ejemplo, que claro, a nivel cultural les pilla un poco más distante, pero no quita pues, que también haya gente que pueda acercarse a esto, ¿no? Más aún en el caso de Japón, desde mi punto de vista, claro, porque la órbita islámica, al fin y al cabo, también tiene esta figura, ¿no? A Satán o a Iblis, como la queramos llamar. Es interesante que menciones, hagas esta aclaración, ¿no? De los líderes, de que no existe así como el líder, ¿no? Como muchas veces algunas personas podrían pensar de Anton LaVey, como que se llega incluso o se podría idolatrar o algo así, ¿no? Pero justamente solamente es como figuras que ponen ciertas bases y ya depende la tradición que la siga o no, ¿no? Yo hablaba de ti como referente justo por tu característica académica, además de practicante, y que eso te ha permitido hacer una labor de difusión, de divulgación de estos temas, pues muy, muy interesante, muy amplia, ¿no? No sé si ahorita te gustaría compartirnos tus redes sociales para que la gente conozca un poco de lo que trabajas. Pero bueno, ya tenemos algunas preguntas del público. La primera de Eric, que me parece muy interesante, dice si se puede relacionar el satanismo con clases sociales medias, altas o altas, porque piensa en que hay religiosidades no cristianas que en los últimos años sí se han enraizado en estos estratos medios o medios altos. No sé si has notado algo así en el satanismo. Dentro de donde tengo más referencias, que es en el ámbito occidental, veo realmente de todo. De clase baja, de clase alta. Donde sí que veo que puede haber más diferencia es que, por lo general, a nivel educativo, de formación, sí puede que sea la media un poco más elevada que en otros movimientos religiosos más extendidos. Pero si hablamos de un estatus socioeconómico, no tiene por qué ser necesariamente así. Entiendo que esto viene más bien ligado al estereotipo difundido por parte del cristianismo, que bueno, esto viene de una tradición también, esto viene incluso en el propio Apocalipsis, ¿no? En el que de forma velada se relaciona a Satán y al satanismo con el poder político, ¿no? En esta demonización que hacen del culto imperial romano, por ejemplo, ¿no? Desde mi punto de vista, este estereotipo es una evolución de todas estas perspectivas que se han ido plasmando primero en la literatura cristiana y después ya en fenómenos culturales más modernos. Sí, hace rato platicabas que, pues, no, bueno, estábamos justo hablando, ¿no? De que no hay como una figura líder y también hablabas de que se basa mucho en esta búsqueda propia e individual. Entonces, pues, me imagino que es una práctica que involucra mucha lectura y, pues, mucha investigación propia. Entonces, me imagino que eso sí refiere a un perfil intelectual, ¿no? O con esta búsqueda de conocimiento que igual, como dices, no tiene necesariamente que ver con una cuestión de clase socioeconómica, pero sí un perfil un poco más Curioso, curioso, diría. intelectualón, ¿no? Sí, mira, una de las razones por las que no tiene sentido en parte que exista esta figura jerárquica o esta uniformidad dentro del satanismo es que precisamente una de las cosas habituales, por lógica, es que los satanistas picoteen de diferentes corrientes satánicas y no satánicas también para conformar este sistema o ir recopilando referencias que puedan servirles para desarrollarse, ¿no? Dentro de cada orden concreta, ya en función de cómo funcione cada grupo, de qué estructura tenga, sí que hay pues, algún sistema de grados. Pienso, por ejemplo, en el templo de Set, donde, pues bueno, sí que hay una estructura más clara, más marcada. Pero esto suele ocurrir en órdenes mágicas, ¿no? Que están muy centrados en evolucionar y en utilizar una simbología esotérica, pero no podría decirse del satanismo en términos generales, ¿no? Y de hecho no hace falta pertenecer a ningún grupo concreto, ¿no? Esto en el cristianismo se ve como, bueno, yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy luterano, yo soy mormón. En el satanismo no tiene por qué ser así necesariamente. Tú puedes decir, bueno, pues sí, empecé conociendo la Church of Satan, pero a lo mejor a nivel mágico o esotérico que
quien lo practique, que no tiene por qué ser necesariamente así, se identifica con otro grupo o a nivel de cómo funcionan a nivel social se identifica más con The Satanic Temple, por ejemplo, o con lo que sea. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, tenemos varias preguntas, pero por cuestión de tiempo voy a tratar de mezclar algunas que se relacionan. Una es, Carolina pregunta, en resumen, ¿en qué cree el satanismo? ¿Qué tan cierto es eso de las misas negras, sacrificios, etcétera, etcétera? Y esto lo relaciono con otra pregunta que es, ¿cuál es su relación con el satanismo teísta y el esotérico ocultista, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tan cierto es esto de las misas negras, de los sacrificios y cómo se relaciona con el satanismo teísta y el esotérico ocultista? Claro, el satanismo ateísta o perspectivas más agnósticas del satanismo pueden enfocarse de una forma más como un modo de vida o desde una forma más filosófica, ¿no? El satanismo teísta sí que está mucho más vinculado con el mundo ritual, mágico, en proporción. Bueno, respecto a la imagen de las misas negras es curioso porque es una apropiación, al fin y al cabo, de cómo los cristianos de la época en la que empezaba a configurarse todo esto pensaban que iban a ser parodiados. La imagen de misa negra viene de una mezcla entre pues, una escena muy particular que se recoge en la novela Lava, allá abajo, de un autor del 19, Huysmans, se escribe, y de una escena narrada también en un evento que salpicó la corte de Luis XIV llamado el Affair de los Venenos, ¿no? Pues donde ya se sabe que como se podían extraer testimonios bajo tortura, pues había testimonios muy particulares, normalmente con el fin de ganar tiempo o desviar la atención sobre otra persona, ¿no? Entonces, pues es un poco como se fue, ya digo, forjando esta imagen. El satanismo se lo apropia y, bueno, sí, hay recetas, por ejemplo, en la Biblia satánica de la Bey que invitarían o se servirían de esto, porque a nivel de simbolismo y a la hora de provocar un cambio en la psique, de hecho él utiliza el término de psicodrama, pues son bastante útiles, ¿no? Pero yo lo considero una apropiación, el concepto de misa negra. Respecto a temas que tengan que ver con sacrificios, bueno, claro, no hay adoración estricta hacia la figura de Satán, por esto del individualismo. Entonces no tendría sentido realizar un sacrificio cruento de la forma que fuese hacia una entidad exterior a uno mismo para ganarse su favor, ¿no? Entonces, esto lo relacionaría más con casos de pseudo-satanismo, de gente que llega normalmente desde otras mentalidades o de otros movimientos religiosos y hace estas cosas porque entiende qué es lo que hace el satanismo y se agarra al estereotipo, a lo que desde su movimiento religioso le dicen que los satanistas hacen para seguir un pacto o lo que sea, pero en el satanismo es raro de ver y de hecho, claro, normalmente se habla de sacrificios de bebés o de animales cuando el satanismo, aunque insiste bastante en no ponerle otra mejilla, también insiste bastante en respetar a los seres inocentes que no te han hecho nada, ¿no? Donde por supuesto se engloban los animales y diría que además el satanismo se destaca por ser bastante animalista. Sí, ¿no? Entonces, como para resumir un poco lo que nos acabas de comentar, pues justo esta imagen de la misa negra viene del mismo cristianismo que visualizaba cómo podría ser las prácticas satánicas, ¿no? Que de eso bebe mucho de lo que se ha llamado el Satanic Panic de los 80s, 90s, que fue como parte de la publicidad que hicimos también para el conversatorio. Y entonces eso lo relaciono a esta otra pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la relación entre el metal, el metal como género musical, y el satanismo? ¿Se puede considerar el metal como un producto cultural del satanismo o el satanismo se ha colgado del metal? ¿O cómo opera esta relación? No diría que el metal es un producto derivado del satanismo o viceversa, pero sí que diría que es el producto cultural más vinculado con el satanismo y seguramente con bastante diferencia, ¿no? Claro, aquí precisamente por este Satanic Panic lo que se provocaba es que, aunque sea en forma de protesta, se le acaba dando bastante publicidad al grupo X afectado, ¿no? Y muchas veces esto se hacía
ya digo, a propósito, para provocar lo que ahora llamaríamos un efecto Streisand, que te acabase dando publicidad, ¿no? A lo mejor las amigas de tu abuela estaban muy alarmadas, pero tú como adolescente en fase rebelde veías eso en las noticias y te generaba un interés hacia determinado grupo musical, ¿no? Yo creo que es la forma en la que en cierta medida se ha acabado vinculando esto, pero también pueden encontrarse perfectamente muchos satanistas fuera del armario, dentro del metal, ¿no? Ahí a veces se utiliza como marketing o como una cosa estereotipada sin más intención, pero ya digo, es relativamente sencillo encontrar satanistas dentro del mundo musical, puede que en general, pero vamos, no hay que pensar en Lady Gaga ni Daddy Yankee ahora que está haciendo la gira esta con la cabra, ¿no? Cuando un artista es satanista se ve y lo deja bastante claro, desde mi punto de vista. Bueno, me gustaría terminar ya con una pregunta antes de que nos regañen por el tiempo, pero nos señalan, ¿ha habido polémica por la representación del satanismo en medios como la serie de Sabrina, esta serie de Netflix, que incluso se ha señalado de folclorizar? ¿Qué tanto impacta eso en los procesos de conversión hacia el satanismo? ¿Como que es una fuente de curiosidad para las nuevas generaciones o crees que no tiene como mucho impacto o cómo lo ves tú? Puede generar curiosidad dentro de que siempre, o la mayoría de las veces al menos, va a ser una imagen muy distorsionada. ¿Sabes? Tú estás acostumbrado a lo mejor a manejarte por los menús de cualquier plataforma de streaming y lo encuentras y por imaginería puede evocarte eso y eso puede estimular tu curiosidad. Pero mira, ya que pones el ejemplo de Sabrina, hubo polémica y de hecho The Satanic Temple en Estados Unidos llegaron a denunciarlos, aparte de por haber utilizado una de sus estatuas de Baphomet sin permiso, con lo que eso supone a nivel de derechos de autor, también les denunciaron por expandir una imagen falsa del satanismo que consideraban perjudicial, ¿no? Precisamente porque en Sabrina esto de la Iglesia de la Noche sí que se tiene como una forma, como la Iglesia al revés. De hecho, ya no te diría cristianismo al revés, sino como la Iglesia católica al revés. Y seguramente muy cerca de la perspectiva de cómo cristianismo a lo mejor más tradicional se piensa que sería o parodiado o cómo funcionaría el satanismo. Sí, ¿no? Y como dices, pues esta idea de iglesia, pues no funciona tanto en el satanismo ateísta. Y eso me recuerda un poco a la pregunta de los sacrificios que mencionabas. Bueno, si en el satanismo no se adora a ninguna deidad, pues ¿cuál sería el sentido de hacer sacrificios para empezar, ¿no? Pero lo que sí tienen son rituales y prácticas mágicas, que es como justo la base de tu investigación, ¿cierto? Sí, vamos, mi tesis está centrado sobre eso. Y una pregunta que seguramente mucha gente se está haciendo es, si uno es satanista, ateísta y en principio no cree en lo sobrenatural, ¿por qué practicar rituales, no? Bueno, normalmente cuando se hace desde esta perspectiva, dentro que también hay que tener en cuenta que la definición de magia que se da en el satanismo es muy amplia y puede existir la magia no ritual. Cuando se hace de forma ritual, normalmente se hablan de técnicas de sugestión o de autosugestión. Está muy vinculado con la psicología y en realidad esto es algo como la mayoría de movimientos esotéricos que han surgido después de la Ilustración y después del nacimiento de la psicología, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, la autodivinización satánica está muy, muy, muy vinculada con lo que Jung llama individuación. Y Jung es una de las principales influencias del esoterismo occidental. Sí, totalmente, ¿no? Y de la conformación de nuevos movimientos justamente relacionados más hacia el paganismo eh, y el esoterismo en general, ¿no? Cómo ha alimentado estos sistemas ritualísticos que me parece muy interesante. Y bueno, pues, ¿dónde podríamos leer tu tesis o conocer un poco más sobre tu trabajo? La tesis todavía no está publicada, para eso ¿Ok? imagino que quedarán todavía unos meses, lo anunciaré tan pronto como esté. Sin embargo, pues bueno, pueden entrar en las redes sociales de Satanistas de España, en nuestra página web, que es satanistas.es, y si cualquier persona interesada en seguir mi trabajo, las tareas de divulgación que hago y también mis conferencias, porque es a lo que me dedico actualmente ahora, a dar clases sobre este tipo
cuestiones y conferencias sobre distintos aspectos históricos. Voy a dar dentro de poco también una conferencia sobre psicología de la magia satánica, precisamente. Pues pueden seguirme en mis redes sociales, que son mig_pastor. Pues muchísimas gracias, Miguel. Espero que hayas disfrutado esta conversación. Sin duda nosotros la disfrutamos bastante y yo creo que el público también aprendió muchísimo. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo por darnos estos minutos de tu vida y de tu conocimiento y pues que tengas una muy bonita noche. No sé si te gustaría despedirte con algo. No, poco más. Simplemente agradeceros otra vez que me hayáis invitado y, como dices, espero que a la gente le haya parecido interesante. Cualquier duda que tenga cualquier persona, yo estaré encantado de responderle por privado. Me dedico a eso, al fin y al cabo, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias al público que nos escuchó en esta sesión y en las sesiones pasadas de este ciclo conversatorio. Esperen más ciclos y conversatorios por parte del CEMIR. Pues les deseamos que tengan un bonito día a la hora a la que nos estén escuchando y pues muchas gracias. Hasta luego.